Bueno, buenas tardes. Es un gusto estar aquí porque en tiempos donde normalmente muchos de los eventos se realizan virtualmente, también está bonito una vez también hacerlo de manera presencial, viendo las caras. Esto me parece muy bonito. Bueno, entonces hoy voy a hablar sobre espacios abiertos en las ciudades de Berlín y la Ciudad de México, porque Berlín, claro, en esto sí, yo siempre lo veo como una oportunidad de también de recuperar algunos temas que vivimos dentro de mi currículum. Entre comillas, también, entre comillas, faltó que estudié la primera parte de mi carrera en Berlín. También tengo algunas experiencias de esta ciudad, aunque que estas experiencias son bastante antiguas. De tal manera, si hago muchos errores, Antje, por favor, podrías corregirme, etcétera, etcétera, porque sí, mis experiencias no son las más actuales. Entonces voy a hablar sobre espacios abiertos en Berlín y la Ciudad de México. Bueno, entonces, ¿por qué es tu tema? Ya lo expliqué un poquito, que tiene que ver con, entre comillas, mis experiencias. Voy a hablar sobre el tema actual de esto suyo, de la densidad urbana, de la compactibilidad en las ciudades. En este aspecto también estoy discutiendo la diversidad. Voy a presentar algunos espacios abiertos significativos de ambas ciudades, discutiendo su relevancia, la relevancia de los espacios abiertos para las ciudades y concluir con un cierto llamamiento para una ciudad abierta en el sentido de Richard Sennett y haciendo una reflexión sobre espacios de posibilidades. ¿De dónde salió este tema? Porque sí me acordé levemente que esto fue como la premisa, el inicio de esta práctica, porque sí me acordé que las extensiones físicas, tanto de Berlín, así como la Ciudad de México, conocemos la Pera, ¿no? Como forma de la Ciudad de México, tienen extensiones más o menos similares, ¿no? Más o menos similares, pero al otro lado sabemos que en la Ciudad de México viven 9,2 millones de habitantes y en la ciudad de Berlín 3,7, 3,8 millones de habitantes. Es decir, la densidad de la Ciudad de México es casi 2 veces más alta que en Berlín. Y la hipótesis, en alguna manera, fue que esto tiene que ver con la calidad de los espacios abiertos, verdes, parques, plazas, etcétera, etcétera, en las ciudades. Y cuando vemos esta imagen inicial, y lo vemos un poquito más al detalle, vemos que sí, en la Ciudad de México, entre comillas, hay los cuadrados abstractos más grandes en Berlín que en la Ciudad de México. Es decir, que en la Ciudad de México, según cálculos oficiales, tenemos 67 kilómetros cuadrados o 6.700 hectáreas de espacios abiertos. Y en Berlín, más o menos el doble, aunque la ciudad de Berlín tiene um, menos que la mitad de habitantes. Entonces, 129, casi 130 kilómetros cuadrados, 12, 13 mil hectáreas. Entonces, esta fue la premisa y se pensó que esto tiene que ver con esta diferencia de lo compacto, está relacionada con la presencia de estos espacios abiertos. Entonces, ¿qué es la compactibilidad urbana? Entonces, la compactibilidad, como posiblemente aquí ya fue discutido, se refiere a la capacidad de una ciudad para crecer y desarrollarse de una manera eficiente y sostenible dentro de un área geográfica limitada. Es decir, que una ciudad debería mostrar una cierta capacidad para mantener una densidad poblacional adecuada y una utilización eficiente del suelo, minimizando la expansión urbana hacia áreas naturales y agrícolas. En ese sentido, como resultados, una tal ciudad compacta tiene características, como también seguramente aquí fue discutido, una alta densidad de población, una mezcla de usos de suelo residencial, comercial, industrial, una buena accesibilidad a servicios públicos, entre comillas, una buena centralidad,
el transporte, una infraestructura eficiente, promoviendo la utilización racional del suelo, reduciendo la dependencia del automóvil, fomentando la vida comunitaria y contribuyendo a la protección del medio ambiente al limitar la degradación de áreas naturales. De tal manera, la compatibilidad es un concepto importante en la planeación urbana y el diseño de ciudades sostenibles, un tema hoy muy discutido hoy en día, ya que busca crear entornos urbanos más habitables, equitativos y resilientes. Y que vemos la compatibilidad de la Ciudad de México y de Berlín, esto podría variar significativamente debido a las diferencias en la planeación urbana y la densidad de población que ya hemos visto, la infraestructura y otros factores. Sino de manera general, la Ciudad de México es una de las ciudades más grandes y densamente pobladas del mundo, con 9.2, 9.3 millones de habitantes, con una alta densidad urbana, um, cuya expansión urbana ha sido significativa históricamente, especialmente a partir de los años 40, 70, etcétera, con áreas urbanas que extienden hacia las periferias, a veces invadiendo áreas naturales, y por esto también enfrenta desafíos importantes en términos de la movilidad, de la contaminación y accesos a áreas verdes. Berlín es conocido por un cierto enfoque a la planificación urbana sostenible, la preservación de áreas verdes y espacios abiertos. Aunque es una ciudad grande, Berlín tiene una densidad urbana más baja que en la Ciudad de México, como ya hemos visto, y la ciudad ha implementado políticas para promover una mayor compatibilidad urbana, como la revitalización de áreas urbanas existentes y la promoción de la movilidad sostenible, ofreciendo también una cierta infraestructura. Hoy discutimos, por ejemplo, el tema de las pistas de bicicleta, ir con la bicicleta. Sí, admito, donde yo utilicé la bicicleta tanto en Berlín como en la Ciudad de México. Sin embargo, en Berlín es más agradable utilizarla porque hay más pistas de bicicletas, hay más cuidado, etcétera, etcétera. Uno se siente, es verdad, más seguro tomando la bicicleta que, por ejemplo, si uno pasa por Azcapotzalco llegando a la universidad, donde no hay necesariamente pistas de bicicletas y no necesariamente la misma atención al débil, que es, por ejemplo, el peatón o el ciclista. En resumen, mientras la ciudad tiende a tener una densidad urbana más alta, la Ciudad de México, una expansión quizás más descontrolada, Berlín ha priorizado a la conservación de áreas verdes, un desarrollo urbano más compacto y sostenible. A mí me parece siempre muy interesante pensando en Berlín, cuando yo vivía hace muchos años en Berlín, apenas había caído el muro, el muro también fue una cierta expansión física muy, muy, muy marcada. Me acuerdo tomando la bicicleta, viviendo en Reinickendorf, muy en el norte. Uno salió de la zona de la zona de la ciudad y estaba realmente en el campo, y aquí uno podría necesita mucho más tiempo para salir al campo a campo, entre comillas, de una parte densa urbana hacia las afueras. Bien, entonces aquí es una imagen, y esta imagen también que tiene que ver con espacios abiertos, espacios públicos, pero también muestra una cierta diferencia entre la Ciudad de México y Berlín, en mi punto de vista, que por ejemplo es el agua, ¿no? El agua es un tema muy importante en Berlín, creo, por ejemplo, el río Spree que atraviesa la ciudad, y también tiene lagos como el Wannsee, etcétera, etcétera. Es un tema que en la Ciudad de México es mucho más restringido. Ahí vivimos una, un problema del agua en la Ciudad de México muy grave, y también, entre comillas, falta un río que atraviesa la ciudad. Hay muchos ríos, pero falta un río que realmente como abre la ciudad y también crea diferentes otras perspectivas. Um, entonces, uno en la Ciudad de México muchas veces no tiene la perspectiva un poco más lejos hacia la ciudad, y creo que tiene que ver mucho con la presencia o no presencia de las ríos. De tal manera, el tema
el objetivo de esta presentación es analizar el papel de los espacios abiertos para la vida de la transformación urbana en ambas ciudades, sabiendo que en Berlín hay más, casi más el doble de kilómetros cuadrados de espacios verdes que, por ejemplo, en la Ciudad de México. Bien, ¿cuál es en general la relevancia de espacios abiertos para la ciudad para las ciudades en general? Sabemos que espacios abiertos dentro de las ciudades han evolucionado más allá de la función tradicional como áreas de recreación y de descanso. Hoy en día se reconocen también como poderosos impulsores para la transformación urbana y para la vida urbana, ya que actúan como reflejos para la calidad de vida en una ciudad. Allá podremos también hacer referencias a diferentes investigadores. Su importancia, la importancia del espacio público abierto para la ciudad es relevante tanto para la ciudad como para la ciudadanía, ya que en ellos se pueden observar aspectos económicos, sociales, culturales que dan sentido a las prácticas de una sociedad. Así, señaló Joachim Borda, la mejor manera de medir la calidad de una ciudad es por su espacio público o sus implicaciones, que para mí ha sido una motivación con los alumnos en general, observar, analizar cuidadosamente el espacio público, entendiendo los espacios públicos, espacios abiertos como reflejos de una ciudad y de la calidad de vida de una ciudad, en el sentido de la diversidad, de la segregación, de etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la calidad del espacio público se convierte en una referencia fundamental para evaluar la democracia ciudadana, siendo así los espacios públicos la realización física de los valores de la ciudad. Una frase que también dijo y parafrasó Richard Rogers, uno de los grandes arquitectos del siglo pasado y del inicio de esto. Y Borja incluso va un poquito más allá al mencionar que el espacio público es el símbolo de la ciudad misma, o el espacio público es la ciudad y la ciudad es el espacio público. A continuación vamos a hacer un cierto repaso de algunos espacios abiertos, tanto en la Ciudad de México, y la Ciudad de México va a ver un poquito su uso, sus apropiaciones, entender la importancia de estos espacios abiertos para la transformación y la vida de ambas ciudades, um, incluyendo parques, plazas, paseos peatonales y otros lugares de reunión al aire libre, como por ejemplo Bosque Chapultepec, Parque La Mexicana, etc. Y en Berlín también una serie de espacios que lo conozco desde hace un cierto tiempo, pero no necesariamente tanto en la actualidad. Explorando así como estos espacios abiertos actúan como catalizadores para la vida y la transformación. Vamos a hacer un pequeño repaso. Por ejemplo, ya vemos imágenes casi similares, ¿no? Un eje importante en una parte es en Berlín, la calle del 17 de junio, el otro en la Ciudad de México, el Paseo de la Reforma, um, um, con áreas verdes a sus lados. El bosque de Chapultepec está en esta eje del Paseo de la Reforma, como todos conocen, cuenta con 686 hectáreas, entonces uno de los espacios más relevantes y más grandes en América Latina, recibe 15 millones de visitantes al año, es un espacio muy popular, entre comillas. Es una cierta oasis, así está escrito, como en el medio de la bulliciosa Ciudad de México, ofreciendo una gama de actividades recreativas y culturales, como caminar, como andar en bicicleta, aunque a veces está tan lleno que quizás es complicado ir con la bicicleta, visitar museos, como por ejemplo el fantástico Museo Nacional de Antropología, asistir a conciertos, aire libre, disfrutar de paseos en bote en el lago. Entonces, ya dijo que hay el castillo de Chapultepec, hay el Museo Nacional de Antropología,
Aquí vemos algunas de estas actividades recreativas y culturales ya mencionadas. Seguimos con el paseo. La Parque Mexicana es un parque que muchos que seguramente conocen, está en Santa Fe. Es muy interesante en mi punto de vista pensando en su creación, porque en este lugar fue pensado unas viviendas de interés social en Santa Fe. Algo, los mismos vecinos dijeron, ¿no? ¿Cómo podría ser en Santa Fe? Interés social, viviendas de interés social, no podría ser. Y se resistieron a este proyecto en el gobierno de López Obrador como jefe del gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, en, en comparación o en compensación, mejor dicho, ofrecimos un parque para la población y olvidamos estas viviendas de interés social. Entonces, en realidad no nació de un proyecto de cohesión, en realidad nació más de un proyecto de segregación, porque no quisieran viviendas de interés social en Santa Fe. De tal manera es un parque de carácter público-privado basado en el Public-Private Partnership. Tiene 30 hectáreas, está, como dijo, en el corazón de Santa Fe. Um, y ya es bastante reciente en ese sentido. Claro, es un parque no necesariamente abierto al público las 24 horas, tiene horarios muy específicos, hay entradas que se abren, cierran, seguramente hay un reglamento para el uso y la convivencia, no necesariamente podrías entrar y borracharte, quizás sí, pero no podrías entrar borracho o borracha. Entonces hay ciertas cosas que allá no podrías hacer porque no podrías manifestar, no podrías, la expresión libre está limitada, etc. Sin embargo, es un espacio muy utilizado, aunque no se ve en este foto del año 2019, creo. Sin embargo, es un espacio muy lindo, muy utilizado también por los mismos vecinos y también por otros residentes de la ciudad. El Parque Bicentenario es un parque también interesante en el sentido de su historia. Está en Escapotzalco, es un barrio diferente, está muy cerca de la universidad, como todos sabemos. Es un parque grande, con 55 hectáreas, en donde se albergan los ecosistemas del país. Entonces, es un proyecto bastante educativo. Se construyó en el lugar de la antigua refinería del petróleo de Azcapotzalco y se ha convertido en espacio verde importante para los habitantes de la Ciudad de México y sobre todo del norte de la Ciudad de México. Um, es controvertido porque fue hecho creo que para 2012 sobre todo, cuando el bicentenario, los festejos tiene que ser terminado. Hay estudios en la UNAM, en otros lados, que el cambio de la Tierra no ha sido terminado, entonces sigue siendo, según ciertas informaciones o investigadores de la UNAM, por la contaminación. un suelo aún contaminado por el uso antiguo. Um, como refinería. Sin embargo, fue habilitado como un espaciamiento familiar y dirigido a toda la población de manera gratuita, aunque también con una entrada con mucho cuidado, revisan tu bolsa, empiezan a ver qué libro tienes, etcétera, etcétera, lo estás leyendo. Um, donde fueron utilizadas las últimas tecnologías, así se dice, para dejarlo libre de cualquier sustancia contaminante, aunque esto está en discusión entre comillas. Ofrece áreas para hacer ejercicio, andar en bicicleta, patinar, zonas de juego para niños y áreas de descanso. Alberga eventos culturales, actividades recreativas todo el año. Ya vimos algunas de estas instalaciones. Y sí, es un lugar muy agradable y también muy utilizado, en, especialmente el fin de semana. Yo recientemente fui bastante a menudo allá y sí, hay mucha gente que hace picnic, que utiliza estos espacios, sobre todo el fin de semana, para estar en familia, estar con amigos. Allá, por ejemplo,
en el fondo atrás del campo de los partidos, hacen como patinaje, etcétera. El Parque de la Revolución es un parque del barrio, un clásico parque del barrio de la colonia Nueva Santa María. Creo que Alejandro lo conoce muy bien, me imagino mucho mejor que yo. Es un lugar, sí, bastante transitado por sea un cruce de calles. Pero sin embargo, también es uno de los barrios más queridos en la Ciudad de México. Entonces, formaba parte de un plan de calles con una avenida de este a oeste, la Clavelinas, y otros calles que cruzan, cinco otras avenidas que cruzan esta calle desde el noroeste. Am, es un barrio que, como se dice, que no ha hecho más de crecer en popularidad y con parte de la cultura de la acera tan buscada en el urbanismo contemporáneo. Todo este nuevo urbanismo surgió en la década de 1940. El territorio formaba parte del Rancho Camarones, llamado así por la calzada de los Camarones que corría al poniente de Azcapotzalco. Conectaba al sur de la Nueva Santa María con la antigua calzada México-Tacuba. La gente que vive allá um, refieren a este parque también como la glorieta Parque de Revolución, reforzando, como vimos allá en esta imagen, su condición de glorieta. Tiene más o menos 80 años, tiene árboles impresionantes, destacan varios juguetes que lo confieren a cierta majestuosidad, por ejemplo, el busto de Miguel Hidalgo que vemos allá y el kiosco central. Es un barrio, entre comillas, de carácter tranquilo. Lo utilizamos también para muchas veces, no muchas veces, pero una vez también en una OEA, taller de experimentación en el espacio público, donde también trabajaban el criterio que sí, también existe en esta plaza, en las banquetas, em, en las superficies, etcétera, de este Parque de Revolución. Eso es un lugar que revisité recientemente, un proyecto, entre comillas, más gubernamental, siguiendo con este paseo rápido de algunos espacios que yo pienso que podrían ser más o menos um, um, representativo, significativo. Es una eje de 1,6 kilómetros en el medio, entre comillas, sur de la Ciudad de México. Se ubica sobre el tubo de las aguas negras del Río de la Piedad. Es un espacio que está muy multidocumentado en el Internet, por ejemplo, en la literatura, es ecológico, etcétera, etcétera. Nuevo pulmón de la Ciudad de México, así se declara. Se trata de áreas verdes, senderos para caminar y andar en bicicleta, zonas de descanso, así como hacia áreas de recreación y actividades al aire libre. Um, Fue pensado para ofrecer a los residentes de la zona y los visitantes un entorno natural donde pueden disfrutar de la naturaleza y llevar a cabo diversas actividades recreativas con el objetivo de promover la convivencia, el ejercicio físico, el contacto con la naturaleza en esta ciudad tan densamente poblada y mejorar la calidad del aire, proporcionar hábitats para la flora y fauna. Sin embargo, cuando vemos un poco cómo es el parque hoy en día, son fotos bonitos, entre comillas, con un lindo clima, con sol, etcétera, etcétera. Sin embargo, muchas de las plantas están secos, um, las tinas del agua no tienen agua, hay un cierto derrumbe también en este aspecto. Cuando vemos aquí casi no hay gente, no es necesariamente un lugar utilizado. Sin embargo, sí, es claro, es sobre el viaducto, una calle muy transitada. Am, Sin embargo, se podría discutir la utilidad y la posibilidad de apropiación de este espacio. No tiene fácil acceso. No tiene fácil acceso tampoco, tienes razón. Y termino la parte de espacios abiertos en la Ciudad de México sobre el huerto urbano verde, que sale más de una iniciativa propia de los ciudadanos. Es un terreno de 800 metros cuadrados
en la colonia Roma. Am, es interesante porque se trata de un espacio comunitario am, para promover la agricultura urbana, la sustentabilidad y la educación ambiental. Am, Salió, entre comillas, del terremoto, porque fue un terreno donde hubo edificaciones que se demolieron a través del terremoto en 85. Se quedó vacío y de alguna manera hubo una iniciativa que inició este proyecto del huerto urbano, am, dedicado a la agricultura urbana, donde se cultivan una variedad de plantas compostibles, hierbas, flores, árboles frutales, sobre técnicas de jardinería, agricultura urbana, enseñan la gente, a los residentes, etcétera, para fomentar una cierta conexión con la naturaleza y el consumo de alimentaciones saludables. Cuando yo estuve allá, recientemente fui en la primera hora, en los primeros minutos, en realidad fue un poco antes que abrieron, entonces todavía no hubo mucha gente, pero en el transcurso ya llegaron los grupos que tuvieron algunas um, enseñanzas, etcétera, etcétera. A mí me pareció interesante con muchas otras actividades como, no sé, yoga, de saneación, um, un catinero donde realmente están trabajando con los gatos y integrándolos entre comillas, etcétera, etcétera. Entonces es un espacio interesante en mi punto de vista. Un lugar donde la comunidad podría aprender, compartir y disfrutar de la naturaleza en un entorno urbano o en un entorno urbano como es la Ciudad de México, contribuyendo así al desarrollo de una ciudad más sustentable y resiliente. Um, entonces sí, hay también ciertos eventos culturales. Aquí vemos no, no, por ejemplo, aquí vemos, no lo vemos aquí en esto, pero en la carta vemos que hay un gran auditorio, no un auditorio al aire libre, hay restaurantes donde solamente consumen las partes que producen allá. Sin embargo, lo que experimenté estaba rico, etc. Bueno, entonces vamos a algunos ejemplos de la Ciudad de México, terminando con esto, laboratorio biosocial y centro comunitario. Vimos con una imagen que nos recuerda un poquito a las primeras imágenes del bosque de Chapultepec, el Tiergarten en la Ciudad de México, muy céntrico, en la Ciudad de Berlín. Sí, en Ciudad de Berlín, ya estoy en Berlín, entre comillas, figurativamente. Es un parque público de gran importancia, tiene 210 hectáreas. Entonces es más pequeño, como por ejemplo el bosque de Chapultepec. Lo convierte en uno de los parques urbanos más grandes de Europa, sin embargo, y el segundo parque más grande de la ciudad, después del Grunewald, que voy a presentar en un momentito. Ha sido originalmente un área de caza real en el siglo XVI. Por lo largo del siglo se ha transformado en espacio verde emblemático para los belineses y los visitantes de la ciudad. Um, Ha sido en alguna manera dañado en la Segunda Guerra del Mundo, pero fue reconstruido, restaurado. Después cuenta con amplios prados, densos bosques, caminos para caminar, andar en bicicleta, lagos artificiales, numerosas esculturas y monumentos, un poquito similar como por ejemplo el bosque de Chapultepec. Es un lugar para hacer picnics, eso sí, uno de mis recuerdos realmente cuando yo estudiaba en Berlín. Practicar deportes al aire libre, jugar con el frisbee o el fútbol con sus compañeros en la universidad. Después, relajarse y disfrutar la naturaleza en partes céntricos, entre comillas, en el corazón de Berlín. Entonces, es un espacio de recreación, esparcimiento y también tiene algunos puntos de interés interesantes, como por ejemplo la columna de la Victoria, la siegessäule, ¿cómo se dice? El memorial del Holocausto que vimos allá, una escultura enorme de Richard Eisenman, si me acuerdo correctamente, y el famoso zoológico de Berlín,
que se encuentra aquí en el parte suroeste de esta zona. Aquí vemos algunas de las actividades. La Schwangere Auster, que ahora no sé cómo traducirlo, Schwangere Auster, um, un centro cultural, Sí, ¿no? Auster, no sé. sí. Ostra, la ostra No, sí, embarazada, así lo dicen los berlineses. Um, un salón de eventos, es un salón de eventos y procesiones, ferias. ferias, no creo tanto, pero sí, Sí, se puede hacer. sí, usos Sí, múltiples, etcétera, etcétera. Y importante es la área alrededor del picnic, etcétera. En el centro. Grunewald es un parque aún más grande, o mucho más grande, con 3.000 hectáreas. No me acuerdo, pero creo que más de 6.000, 6 veces más grande como por ejemplo el bosque de Chapultepec. Um, Tiene una extensión entonces muy considerada de bosques, lagos y áreas naturales. Ofrece una variedad de senderos para caminar, andar en bicicleta, hacer senderismos, áreas para hacer picnics y relajarse. Um, Hay oportunidades para nadar, hacer kayak simplemente, o simplemente disfrutar la naturaleza. Entonces hay otros lagos dentro del bosque, más pequeños arroyos dispersos dentro de este bosque. Um, Aquí vemos algunos de estos elementos por destacar aus des Rundfunks, como la Casa del Radio, entre comillas, el Torre Teufelsberg, fue una estación, ¿cómo se dice?, de escucha, entre comillas, entre Berlín Oeste y Berlín Este. Hoy en día es uno de los lugares donde se puede vivir también, entre comillas, la clase media alta. Hay muchas vías. También esta vía, por ejemplo, de los arquitectos actuales, entre comillas, fancies, de craft arquitectos, etcétera. Amigos de Brad Pitt, etcétera. Otro parque es el Mauerpark. Es también interesante porque también tiene que ver con la historia de la Ciudad de México, de la Ciudad de Berlín, donde anteriormente hubo este muro. Entonces, el nombre viene um, de esta historia um, que combina historia, cultura y recreación al aire libre. Está ubicado en el distrito de Prenzlauer Berg, localizado en la frontera entre el distrito de Prenzlauer Berg y el Gesundbrunnen de la antigua Berlín Occidental. Entonces, el nombre significa Parque del Muro y hace referencia al hecho de que parte del parque se encuentra en el lugar donde una vez estuvo el muro de Berlín y que dividió la ciudad durante la Guerra Fría. Um, entonces el parque ha expandido en varias fases, tiene ahora un total de 15 hectáreas. Um, Tiene también una cierta actividad de variada oferta de actividades al aire libre, hacer picnics, jugar fútbol y practicar deportes. Um, Hay un mercado de las pulgas que vemos aquí todos los domingos. Esto quizás es una característica, desde mi punto de vista, típica de Berlín. Cuando yo vivía en Berlín fue muy típico para mí, o muy los domingos ir a los mercados de pulgas. Eso está al norte de Berlín. Um, el, el, el parque de pulgas está en el parte, entre comillas, más oeste de la ciudad, Prenzlauer Berg, sin embargo, más o menos céntricos, ¿no? Allá en este mercado hay una gama de artículos, ropa vintage, hasta muebles antiguos, objetos curiosos, creo que muy típico para las belenesas ir los domingos a los mercados de pulga. También tiene un anfiteatro donde hay actuaciones, eventos culturales como conciertos, proyecciones del cine al aire libre. Y también es un punto de encuentro importante para la comunidad local y visitantes. También cuenta, como ya vimos aquí, con áreas de juegos para niñas, zonas verdes para relajarse, una colina desde la cual se puede disfrutar vistas panorámicas de la ciudad. Esto también me parece interesante. eh, en la Ciudad de México, a veces, por ejemplo, me acuerdo, estas vistas panorámicas a través de los espacios abiertos, no hay mucho en la Ciudad de México. Me acuerdo cuando mi hermana me visitó
Entonces dijo, no me fui muy consciente que ciudad tan grande vive, vives o estás hasta que subimos el segundo piso porque no hay tantas otras posibilidades donde tenemos estas vistas panorámicas por la ciudad. Esto también es un espacio muy típico, diferente en Berlín como en la Ciudad de México. Es, por ejemplo, el Strandbad Wannsee. Esto es un lago con una playa de arena, más o menos cerca del centro, más o menos cerca del centro de Berlín. Es una piscina familiar que tiene 1.275 metros de playa de arena, tiene una superficie total de 355.000 metros cuadrados, de lo cual, como vimos allá, 130 superficie de agua. Entonces hay muchos bañistas que lo usan, hasta 30.000 bañistas en horas punta. Entonces sí, es un lugar desde hace 2007, fue fundado en 2007, popular para la gente. No necesitas necesariamente ir al mar, etcétera. Sin embargo, tienes en alguna manera una sensación, en alguna manera similar del mar. Está el Große Wannsee, así se llama. Tiene una amplia gama de instalaciones y actividades recreativas. Puedes hacer el windsurf, como lo vemos aquí en el fondo, y la vela. Tiene también varias piscinas de agua dulce, piscina olímpica, áreas de césped para tomar el sol, canchas de voleibol, de playa, parques infantiles. Es un lugar, como ya dijo, popular para escapar del calor de la ciudad, porque también en Berlín a veces hace mucho calor, ya empieza la temporada de calor. um, para disfrutar un día de diversión y relajación al aire. Claro, no es tan céntrico, pero en un tiempo corto podrías allá. Entonces ahora voy a mostrar también una plaza del barrio, un poco similar como la plaza en la Nueva Santa María. El Kollwitzplatz tiene su nombre a través de la escultora alemana Käthe Kollwitz. Es un clásico barrio, entre comillas, Plaza del Barrio. Es mi punto de vista interesante porque también está en el Kiez del Prenzlauer Berg. Cuando yo vivía después de la caída del muro, fue muy popular porque allá vivía anteriormente como la bohemia de Berlín del Este, como Bärbel Bohler, Wolfgang Thierse, todos ellos vivían allá en el barrio de Prenzlauer Berg. Um, sí, hubo un cierto detalle, por ejemplo, para los estudiantes que les interesaba esta cultura alternativa, fue interesante, estudiantes como a mí. Aunque muchos de estos departamentos todavía les faltaban muchos servicios. Por ejemplo, yo vivía en un departamento donde no hubo baño, entonces tuve que ducharme enfrente del edificio en una piscina pública que también estaba cerrado, pero los duchos estaban abiertos, etcétera, etcétera. Sin embargo, fue entre comillas el precio para vivir en este lugar. Hoy en día es mucho más, recientemente cuando estuve allá, es mucho más establecido, consolidado. Sin embargo, tiene todavía esto aire bohémica en mi punto de vista, rodeado por cafeterías, restaurantes am, internacionales, tiendas, boutiques y galerías del arte. Aquí vemos algunas imágenes de este lugar que tiene un ambiente acogedor y ambiente cosmopolita, ambiente animado, con esto, como ya dijo, aire bohémica, etc. Muy linda. Y con esto termino la parte de los espacios abiertos significativos en Berlín, un lugar que no conozco personalmente, pero me parece altamente interesante. Quizás Antje podría añadir algunas partes. Se llama el Tempelhofer Feld, el campo de Tempelhof. Es un terreno de una cierta gran extensión, donde anteriormente hubo el, el aeropuerto de Tempelhof, que lo cerraron y desde hace 2008 es el nombre oficial de esta zona. El Tempelhofer el aeropuerto también es lo mismo, es un aeropuerto interesante con la arquitectura de los años 20, enorme. Creo que en su tiempo fue uno de los edificios más grandes del mundo. Um, entonces es un lugar
estrechamente vinculado a la historia militar alemana, la historia de la aviación y la historia del fútbol también. Em, se fue utilizado para el entrenamiento militar, desfiles, se convirtió en un destino popular para los berlineses durante los fines de semana y días festivos, donde familias enteras organizaban picnics, etc. Eso fue históricamente. Históricamente también hubo una zona no urbanizada entre el Volkspark, Hasenheimer Ringbahn, etcétera, etcétera. El parque reabrió sus puertas en 2010, entre comillas, cuando ya el aeropuerto fue cerrado. Y fue interesante, empezó una discusión importante qué hacer con este parque. Me imagino que antes vivía esta discusión mucho más cercano, construir, no construir. Algunos arquitectos hasta pues, pensaban en un gran colina donde podrías esquiar y no sé qué. Aquí vemos también el edificio histórico y sin embargo, y que esto me parece muy interesante, se fundó una iniciativa ciudadana 100% Tempelhof y esta iniciativa buscaba anular los planos del uso pensado, previsto del Senado mediante un referéndum. Entonces, en 2014 hicieron este referendo, recogían firmas y el 25 de mayo de 2014 se votó con una clara mayoría de todos los beleneses de no construir en el Tempelhofer Feld. Es muy interesante porque es un lugar más o menos céntrico, grande. Sin embargo, aquí vemos que este espacio abierto es utilizado para hacer picnics, etcétera, aunque no tiene necesariamente instalaciones muy consolidadas, preestablecidas, etcétera, etcétera. Um, es un poco mi impresión de esto, sigue siendo muy en discusión, porque ahora con la crisis de los refugiados en Alemania en 2015, el Senado también desarrolló planes para construir alojamientos temporales en forma de contenedores en las afueras del Tempelhofer Feld y fue retomado normalmente para 3 años. Se prolongó, según mis informaciones, y también reactivaron en 2018 las ideas de desarrollar edificios residenciales en las afueras, ya que el Senado y el gobierno lo considera como una oportunidad ante la creciente escasez de viviendas cerca del centro de la Ciudad de México. Entonces, es un tema muy actual, que también es muy interesante en el tema de la apropiación. Aquí vemos algunas actividades, también huerto, algunas actividades fueron también bienvenidos, um, por ejemplo, um, el, la floating universidad, que también según mis informaciones, se trata de informar y estudiar sobre temas de la sustentabilidad. Aquí vemos elementos, días típicas en este parque, aparentemente. Entonces es un lugar interesante que combina lo histórico y lo actual en alguna manera. Es un espacio único que ofrece una cierta humildad para conectarse con la naturaleza, disfrutar actividades al aire libre y participar en argumentos comunitarios, pero también ofrece posibilidades o oportunidades de una cierta participación urbana, ciudadana y apropiación espacial. Um, y estos ejemplos, como por ejemplo esto, pero también en general, muestran cómo los espacios abiertos podrían integrarse en un entorno urbano de manera efectiva, eficaz, proporcionar lugares para la recreación, la cultura, la convivencia, y al mismo tiempo se preserva y celebra la naturaleza en el corazón de las ciudades, tanto como en Berlín como en la Ciudad de México desempeñando así los espacios abiertos un papel fundamental en la configuración de la identidad y el carácter de una ciudad. De tal manera, pensando en el papel de los espacios públicos abiertos para la vida y la transformación urbana, son elementos fundamentales en la planeación del diseño urbano
que contribuyen significativamente a la calidad de vida, a la vitalidad social y económica y la resiliencia ambiental. Quizás también algunos de los ejemplos reforzaron estos papeles y roles importantes para la vida, la transformación urbana, como para la recreación, el espaciamiento, para la salud y bienestar, tema que ya se discutió también en la mañana, ofrecer oportunidades para el ejercicio físico, la relajación y la conexión con la naturaleza, lo que contribuye al bienestar físico y mental de la población, la interacción social, la cohesión comunitaria, la identidad y la cultura urbana, la resiliencia urbana y sustentabilidad, y la transformación en la revitalización urbana, um, revitalizando áreas urbanas degradadas y subutilizadas, como por ejemplo, de alguna manera, la huerta urbana, o por ejemplo también Tempelhof, atrayendo inversión, como no necesariamente en el Tempelhof papel, actividad económica, mejorando la calidad de vida de los residentes urbanos. De tal manera, los espacios abiertos, públicos, desempeñan un papel significativo para la vida y la transformación urbana, tanto en Berlín como en la Ciudad de México, sin embargo, con desafíos y diferentes enfoques diferentes debido a los contextos urbanos, culturales y los contextos culturales urbanos distintos. Um, Aquí tenemos un cierto listazo de los diferentes papeles y roles en la transformación urbana en la vida, tanto en la Ciudad de México como en Berlín. Resumiendo esto, tabla en alguna manera se podría decir, en la Ciudad de México, una ciudad considerada por su planificación urbana más consciente y abundancia de áreas verdes, um, los espacios urbanos desempeñan un rol clave en la vida, en la transformación urbana, proporcionar áreas de creación, promover la seguridad y bienestar y contribuir a la calidad ambiental y sustentabilidad urbana. Son fundamentales para la ciudad más habitables, inclusivas y sostenibles. Sin embargo, cuando pensamos en los diferentes espacios que vimos un poco más al detalle, vimos que algunos funcionan, atraen realmente a la gente, otros no. En algunos espacios están apropiados y están utilizados, otros no, que tiene que ver con la planeación, pero también a veces con la no planeación, en mi punto de vista. Y esto nos lleva a pensar un poquito, nos lleva a una cierta reflexión a estos espacios, como por ejemplo Tempelhofer Feld o Huerta Urbana, que esos espacios no solamente son espacios físicos, sino también espacios de posibilidades donde la comunidad podría ejercer un derecho a la apropiación y participación urbana. En ese sentido, Richard Sennett, que escribió un libro referente a las ciudades abiertas, quiere pensar en las ciudades como sistemas abiertos que las ciudades podrían configurar como por sí mismo, pensando, por ejemplo, en la apropiación, en espacios como, por ejemplo, el Tempelhofer Feld, como yo lo percibió a través de las fuentes, ya que cree que una ciudad que permita a la gente vivir una buena vida debe ser abierta. Es un término que ya viene de la histórica. Sin embargo, se refiere a una ciudad que ofrece espacios para una amplia variedad de grupos sociales, permitiendo la apropiación de esos espacios y promoviendo la apertura social, espacial y económico, haciendo hincapié al tema, a uno de los subtemas de este evento, la ciudad diversa. Esto requiere una estructura que permita integrar lo insólito, lo extraño, lo posible, donde algo podría pasar o debería pasar o no. Esta transformación convierte una ciudad de un tema cerrado a un espacio urbano de participación y apropiación espacial, promoviendo la creatividad y la innovación a través de la apropiación y la participación. Por ello surge la necesidad de establecer tales espacios de posibilidad donde la comunidad podría participar activamente y apropiarse con su entorno, motivando la cooperación con otras personas, sentándose
cómodos en el sentido de, por ejemplo, la gran Jane Jacobs, de compartir el espacio con otros o con otras, tales como, por ejemplo, Tempelhofer Feld, el huerto urbano, un espacio de posibilidad de acciones y experiencias que promueven también el descubrimiento, la intervención y también el aprendizaje en ese sentido, en sentido amplio. Entonces, permiten experimentos, fomento a la creatividad e innovación mediante la participación y la apropiación. Son fundamentales tal cual como para una cierta incluyente, equitativa y democrática. Pensando así, podríamos pensar, bueno, como un espacio abierto, como el Tempelhofer Feld, un espacio, como se dice, vacío, podría ser quizás lo ideal. Am, Sin embargo, espacios de oportunidades o posibilidades no necesariamente limitan a espacios vacíos, sino también abarcan las posibilidades internas que se nos invitan a reflexionar sobre el diseño de espacios abiertos con una noción de parque urbano, como por ejemplo el Tempelhofer Feld. ¿Qué significa esto para nosotros, arquitectos y planeadores? En, esto en alguna podría sugerir alejarse en alguna manera de la idea de planos rígidos y adoptar un fenómeno de diseño más abierto y flexible, tanto en términos de escala, vimos hoy parques y plazas de escalas muy diferentes, así como de tiempos, para evitar restringir o tratar de influir forzosamente en las personas. Entonces, espacios abiertos donde apertura es una gran palabra, entre comillas. Así, la apropiación espacial y la participación ciudadana en espacios públicos abiertos representan una oportunidad para la comunidad democrática en el sentido de la ciudadanía, am, fomentando así la práctica del derecho al espacio público, interpretando el espacio público urbano abierto como un elemento integrador de nuestra sociedad, facilitando así el encuentro y el diálogo entre las personas. De tal manera, termino en alguna manera con dos o tres pensamientos. Uno podría ser que el futuro reside en espacios híbridos, sin usos predeterminados. Nosotros, arquitectos urbanísticos, siempre estamos quizás formados, aquí va a pasar esto, aquí va a pasar esto es para hacer esto, pero quizás si vemos un poco la historia, que muchas veces espacios se desarrollan por sí mismo, a veces adaptan funciones y usos y los arquitectos planeadores al inicio no pensamos y esto no tiene que ser mal, y quizás hasta está muy bien, quizás deberíamos pensar más abiertamente en usos y posibles apropiaciones que van desde espacios públicos abiertos, funcionalmente separados, a aquellos de uso mixtos. Y termino con un pensamiento que hace referencia al filósofo Immanuel Kant, que escribió un ensayo sobre la vida cosmopolita en el siglo XVIII. No se puede hacer nada recto con una madera tan torcida como la de la que está hecho el ser humano, y Sennett extrae de esto cita la conclusión de que las ciudades son inherentemente complejas y que se debe permitir que lo sean, ya que es precisamente esta diversidad, pensando en la ciudad diversa, lo que define como ciudades. Con eso termino. Muchas gracias. Bien, Cristo, pues, bueno, interesante la comparativa entre espacios abiertos, bosques, parques urbanos en la Ciudad de México y en Berlín. Eh, Creo que el tema que nos planteabas inicialmente de la relación entre las áreas de cada una de estas ciudades, áreas urbanizadas y población, pues es realmente interesante para nosotros, para reflexionar en el tema del seminario de la densidad, la compacidad de la que hemos hablado, que bueno, uno pensaría que la Ciudad de México tiene una densidad baja porque no es muy alta, ¿no? No tiene edificaciones muy altos, sin embargo tiene una alta densidad de población comparada con otras ciudades. Quiere decir que el modelo
de habitación, de vivienda que tenemos, si bien es bajo, es altamente, tiene un uso muy intenso. Por una parte, y por la otra, pues que el área de la ciudad, a pesar de que tiene un sistema de parques buenos, la Ciudad de México, comparado con otras ciudades en otro contexto, como el caso de Berlín, pues sigue siendo bajo las superficies verdes y en consecuencia su participación dentro del área urbana, en el caso de México, es bajo si lo comparamos con el de Berlín. Por eso la diferencia de población y de densidad, ¿no? Eso nos invita a pensar que tal vez, bueno, en Berlín son muy afortunados por tener esta relación de espacios verdes, espacio edificado, y nosotros probablemente tengamos que pensar que nuestra ciudad o el modelo de ciudad que tenemos, pues merecería tal vez mayor espacio abierto, mayor espacio verde y público y principalmente espacio verde, ¿no? Esa es la primera que me queda. La otra, con lo que terminas, en el tema de la apropiación, o sea, de que sea más libre el uso y el uso, disfrute y apropiación de los espacios públicos, pues bueno, me parece una idea interesante y, y atendería a esta complejidad de la vida urbana. Pero a mí me queda una duda, si realmente eso en todos los contextos sería posible, porque bueno, tal vez sociedades con mayor tradición de vida urbana, con un mayor grado de civilidad, de civismo, llamémosle, pues puede ser que funcione, pero en contextos más cercanos a nosotros, pues lo veo como complicado. ¿Y, por qué lo digo? Porque mencionas el caso de Tempelhof. Tuve la oportunidad, Maruja y yo tuvimos la oportunidad, que Angie hace unos años nos llevara a pasear a Tempelhof, a conocerlo. Y bueno, estaba reciente la decisión de que no se hiciera ningún tipo de intervención en el área ocupada por el aeropuerto y quedara como un espacio de uso libre, ¿no? Casi sin mayores restricciones. Y de lo que más me llamó la atención fue esto que tú señalabas ahí, de estos huertos o espacios en los que los vecinos de ciertos barrios cercanos, de alguna forma, no entiendo muy bien cómo, se habían apropiado o habían tenido les habían concedido el derecho de apropiación de pequeñas parcelas para hacer huertos familiares, no, ni siquiera grandes huertos, sino, o más bien como tener un jardín comunal privado, o un jardín privado dentro, o semiprivado dentro de un complejo de espacios muy, muy informales. Me llamó la atención la informalidad, al grado que eso parecía como en nuestro contexto, que alguien hubiera llegado y se hubiera plantado ahí con sillones viejos y cercas y sillas todas estartaladas, apropiarse y de marcar su territorio. Incluso el trazo, la organización, bastante caótico me parece, ¿no? Era así como una locura, muy en este concepto que a veces tenemos nosotros de invasiones de tierra, muy provisionales, muy espontáneas. Entonces, yo pensaba, bueno, si eso se diera la posibilidad en México, por ejemplo, de hacerlo, sería terrible, terrible, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene carencias graves de un espacio para vivir o para disfrutarlo, y sin reglas, pues sería casi una anarquía total y una situación bastante complicada. Pero esa es mi impresión. No estoy seguro de que eso fuera así, pero me da esa impresión. Y creo que tú tienes algunas experiencias aquí en México. Si recuerdo, hiciste un trabajo en la Alameda donde documentaste qué ocurre en la Alameda antes de la remodelación que se le hizo. Y realmente yo creo que ahí lo que sucede, nosotros que cruzamos para ir al hotel a las 7 de la tarde y después en la noche salimos a pasear, pues realmente es sorprendente las cosas que uno ve en cuanto a usos o apropiaciones inimaginables. Con eso pues, los dejo a que ustedes piensen lo que puede ocurrir en estos lugares. Y bueno, entonces ese es mi punto de reflexión que me hace pensar, hombre, si esto sucediera de esa manera en Alemania, como se dio en Tempelhof,
o en otros espacios, el Tiergarten también, tuve la oportunidad de estar ahí algún domingo, y bueno, es bastante impresionante lo que se ve ahí, pero nunca comparado con Chapultepec, un domingo de vacaciones o de verano, una cosa así. Entonces, si no hay orden, si no hay unas ciertas reglas mínimas de convivencia, pues me parece que eso sería un poquito complicado. Pero no sé tú qué opinas, tú tienes más experiencia en ese tipo de trabajos, y me dirás si estoy equivocado o hay algo de razón en lo que estoy diciendo. No sé, claro, si un espacio funciona o no, es apropiado, utilizar o no, tiene muchas razones. Tiene que ver con la centralidad, tiene que ver a veces también con el clima. Por ejemplo, claro, la Ciudad de México tenemos un clima normalmente agradable todo el año. En Alemania son tiempos restringidos, en verano. En invierno lo utilizamos mucho menos, el espacio público, el espacio abierto, que en verano, la primavera, bonito, etc. Am, Sin embargo, por ejemplo, el huerto urbano nació también de una, como yo entendí, de una temática similar, una cierta apropiación de ciertos grupos y hoy en día parece un lugar muy ordenado, entre comillas. Sí, sí, realmente muy lindo en muchos aspectos, también en el uso del, de materiales reciclados, etcétera, etcétera. Realmente um, creo que hay que tener, se puede también confiar en la gente de aquí como allá, y hay, como siempre, hay buenas y malas personas en todos los lados. Um, en mi punto de vista, entonces sí, se puede confiar. Sin embargo, también, claro, vemos que existe y también esto de reglamentos también tiene una cierta lógica. Por ejemplo, si pensamos en la ciudad abierta, por ejemplo, las ciudades, los conjuntos habitacionales cerrados, tampoco no son partes de la ciudad abierta, y no es, en realidad es totalmente al contrario, pensando así, que viene un poco de otra dirección socioeconómica en mi punto de vista. Am, entonces hay muchos aspectos que se podría discutir también en el uso del espacio público, en su uso de la ciudad en general. Am, ¿Qué más que se decía? El tema del clima, el tema cultura, sí, claro, tiene que ver. Por ejemplo, me acuerdo, hace algunos años estuvo aquí un amigo que también estuvo en el seminario, Oliver Langbein, que trabaja mucho en Alemania a través de un grupo de artistas, arquitectos, en activar a través de intervenciones efímeras el espacio público. Cuando llegó aquí, dijo, hay que activar los espacios porque están tan llenos, están tan Demasiado organizados. activos. ¿Qué podemos hacer aquí? Fue su primera reacción. Entonces, eso sí es verdad. Claro, la pregunta es querido o no. En la comida también discutimos sobre la apropiación del espacio a través de del ambulantaje. No me acuerdo exactamente en qué punto hay que regular o no hay que regular. ¿Es un derecho al espacio público o no? Mm. Es una buena discusión. Creo que yo no me atrevo a decir, poner un punto a esta discusión. Pues hay mucho a discutir, pero sí yo creo que hay que también nosotros arquitectos sí tenemos que intervenir, los políticos también tenemos que intervenir como no queremos tampoco una ciudad, una completa con zonas habitacionales cerradas, tampoco no queremos probablemente una ciudad completamente caóticos, etcétera, etcétera. Hay que ver dónde se interviene y dónde no, tanto políticamente como arquitecto, como planeador, pero también creo que tenemos que consciente que nuestros planos maestros muchas veces no funcionan tanto como nosotros arquitectos pensábamos.